también, como todos los libros. Y sí, sí, hay uno que se llama Vectores Culturales que me gusta mucho, de un tipo de Herley que va a Abbey Road y le dice a Paul McCartney, ¿por qué me emociono con un lugar en Londres si yo soy de Herley? Le dice a Paul McCartney, ¿no? Es una linda pregunta, le dice Paul. Sí, y me la respondí, dice, me emocioné por todo lo feliz que me hicieron las cosas que se grabaron ahí en ese estudio. Y por esa misma razón yo sé mucho de ustedes, dice el de Herley, ¿no? Porque uno siempre quiere El saber de más de Harry. aquellas cosas que lo hacen feliz. Y le dice, Muy por eso bien. viajaste hasta acá. Claro, porque nosotros sabemos mucho de ustedes, pero ustedes de nosotros nada. ¿Ves? Quiero ver si se puede reordenar esta asimetría del conocimiento. Hay una asimetría porque nosotros sabemos mucho de ellos, pero ellos no saben nada de nosotros. ¿Sigo? Dale, sí. O ya están todos. No. No, es igual en todos lados, dice. Más del centro sos, más ignorante del resto sos también, dice Paul. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Totalmente, dice. Y eso ya sea en países o ciudades. Veamos el ejemplo de tomar un remis, dice. Supongamos que vos vivís en el conurbano bonaerense. Paul, ¿qué es eso? Es todo lo que hay alrededor de Buenos Aires, lo mismo que Londres o Liverpool, pero allá. Están en Liverpool, ¿no? Ok. Si vos querés ir desde el conurbano al centro, usás un remis del conurbano, ¿no? Y si querés ir del centro al conurbano, también, porque el remis del conurbano conoce el conurbano y conoce el centro. Siempre es así. En cambio, el del centro conoce el centro y no conoce el conurbano. ¿Correcto? 100%. Claro. El del centro se pierde en el conurbano y va nervioso, va con miedo. Entonces, si vos querés ir del centro de la capital al conurbano, llamás un remis del conurbano y listo. Y Paul le dice, podría ser que el Uber y los Google Maps y el Waze terminasen con este problema, ¿no? Y él dice más o menos, a veces en el conurbano hay dos calles con el mismo nombre, o una misma calle con dos numeraciones distintas. A mi vieja le explotó un Samsung, dice, cuando le puso un cruce de calles en Montechingolo con el Waze. En Google tienen miedo de que el Maps del conurbano pueda hacer entrar todo el sistema cibernético mundial en crisis, romperse códigos de seguridad, dispararse misiles, desatar una guerra nuclear y que solo quede entera la estación Remedios de Escalada, desde donde la humanidad debería empezar de nuevo. Es una hipótesis que manejan, dice. Es genial, es genial. En todos lados pasa, dice Paul. Y es El verdad, es verdad. Liverpool conocía muchas cosas de Londres y los londinenses no conocían mucho de Liverpool. A eso voy, dice el de Herley. Mirá, puse todo lo que tenía, vendí mi casa, todo para viajar por un solo reclamo, existencia, le dice. ¿Por qué existencia? Pregunta Paul. Porque nosotros, esperen que estoy admitiendo gente, porque nosotros sentimos que existimos cuando ustedes nos reconocen. ¿Se entiende? Claro. Yo Como lo los hablé con estados. Bruce Willis. Dice, yo lo hablé con Bruce Willis, que me recibió con mucha amabilidad. Lo mismo con Scarlett Johansson. No hay simetría en los conocimientos de cada uno. Nosotros en el orto del mundo sabemos qué es el Día de Acción de Gracias y que comen pavo. Y ustedes no saben qué es el 25 de mayo ni que Rodrigo se mató en un choque. ¿Rodrigo? Pregunta Paul. Un cantante cordobés. ¿Cordobés? ¿Ven? No saben una goma. You don't know a rubber. No saben una goma, ¿no? Los que están en centros no saben nada de la periferia, se dan todas las escalas. Una persona de Herley, por ejemplo, conoce más todo lo que hay entre Herley y la capital que lo que hay en 15 cuadras para atrás de donde vive y Herley, ¿correcto? ¿Por qué? Porque va más seguido a la capital. Supongo que esto les debe pasar a muchos. Acá, ¿quiénes son del conurbano? Levante la mano. 1, 2, 3 y vele 4. Ok. La gente vive mirando a los centros de las ciudades, esto pasa en todo el mundo, ¿no? Y a los del centro del mundo. En la Argentina, todos saben quién es el jefe de gobierno de la capital, ¿correcto? Pero en la capital no puede nombrar a más de 6 intendentes del conurbano o un par de gobernadores. A ver, ¿quién me nombra 6 intendentes del conurbano? Bueno, Pero alguien que sea de capital. lugar de donde son, por lo menos. Grindetti, bueno. Grindetti es el de Lanús. Luana, vos tenés que saber. Se me fue el nombre. Grindetti es Lanús. El
Luana Castellares. Cascallar. ¿Cascallares de dónde es? Almirante Brown. Yo conozco a Mayra Almirante Mendoza, que me encanta, que es de Quilmes. Y también conozco a Montenegro de Mar del Plata. Y bueno, los de acá de zona norte, Pose, Macri, ¿correcto? Y Mario Igi de José Cepaz. Y Menéndez, no me acuerdo, creo que es de Ituzaingó, no estoy seguro. Bueno, y pará, y Magario, no, el marido de Magario, ¿cómo se llama? De La Matanza. Ah, que ahora está en La Matanza. Se me fue el nombre. Es marido de Magario igual, ya está. Claro, que era antes que ella. ¿Espinosa? No. Espinosa. Sí, Mira, me sé el de La Matanza y no me sé el de... qué no me bárbaro. acordaba de... Bueno, Pero, no, y después hay uno en 3 de febrero que que era periodista, que estaba con Eugenia Vidal y ahora está con el gobierno. Ah, no me acuerdo el nombre, no importa. Bueno, y a su vez, le termino el capitulito, 2 páginas. Y a su vez, ustedes no saben que existe Almagro. Te hago un diagrama, le dice a Paul. Y ahí le hace un diagrama con flechitas, pone entre paréntesis. ¿Ves? Dice, es una cadena de conocimiento en un solo sentido, que también pasa con el transporte, ahora que vamos a hablar de la propiedad. Todo en un mismo sentido, que es a los centros, ¿no? En los trenes, los subtes y también el conocimiento. Nosotros sabemos que existe Brooklyn y el Soho y Manchester. Ustedes no distinguen ni siquiera entre países. Para ustedes somos todos latinoamericanos. No pierden el tiempo en detalles. Nosotros sabemos la formación de los Rolling Stones. ¿Por qué ustedes no saben la de Box Day? Y Paul le pregunta, ¿día de caja? Dice, no, eso es Box Day, con B larga. Esto es en latín. Voz de Dios, Box Day, ¿correcto? Hay otras partes, hay otras cosas aparte del inglés. Es lo que digo, no conocen nada. Y entonces a él le contesta Paul, bueno, conocemos a Messi, Maradona, el Papa Francisco. ¿Ves? Tenemos que meter un papa para que se acuerden de que existe la Argentina. Evita, el Che Guevara, sigue Paul. No, y acá le dice, evita el Che Guevara, eso dice, Guevara con G-U-E. Y él le corrige, le dice, Guevara, Guevara. Bueno, la G con la U y la E me confunde. Se dice huevo, perdón, se dice huevo o huevo con G y U. Espera. Huevo Morales, por ejemplo. Evo le dice, no huevo. Y es boliviano. no, Evo. Claro. Conocemos a los que juegan al fútbol acá. Rojo y el Kun Agüero. Agüero no, le dice. Es que, no güey. Agüero, se pronuncia la U. Entonces es el Che Guevara, Kun Agüero, Che Guevara. ¿Ves? No entienden una chota, le dice. Lo hablé con Champagne, que es zurdo y entendió. Yo no sabía que Champagne era zurdo. Estuvo muy amable. Lo que yo planteo es muy claro. Quiero que haya ingleses y yanquis que sepan dónde nació Alejandro Lerner, que sepan que Divididos son de Hurlingham, que los Piojos eran de Caseros, que sepan que Nito Mestre era compañero de escuela de García y que es Charlie y no Rodolfo García, que era el baterista del Mende y Aquelarre. Quiero que sepan quién es el Indio Solari y Sky. Entiendo, le dice Paul. Eso es lo que reclaman cuando hablan de existir. Claro, es eso. Cuando uno dice Argentina, en un recital, o culiados cuando fui a Rosario, dice Paul. Fue en Córdoba eso, te van a matar si se enteran que los confundís con santafesinos. Ok. Lo que cada vez que ustedes escuchan la palabra Argentina o escuchan un tango en una película, sienten que existen, que nosotros les otorgamos existencia. Vas entendiendo. Lo mismo pasa en el país. Cuando alguien de la capital o en un canal de televisión dice Valentina Alsina o La Ferrere, la gente se pone contenta porque lo nombran al barrio. La televisión es lo que termina de decirte que algo existe, esa fuerte. La televisión es la que termina de decirte que algo existe. Si la televisión o las redes no lo muestran, no existe. Esto es como si cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo, entonces no hace ruido, es lo mismo. Si la televisión no lo muestra, no existe. Incluso deberían hacerlo sin esperar que haya un asesinato, porque la mayoría de las veces solo nombran lugares del programa por eso, ¿entendés? Quieren asimetría cultural con cosas buenas también, dice Paul, saca la conclusión. Asimetría cultural, que conozcan y que conozcamos, pero no solo violencia. Porque, por ejemplo, ¿cuándo te enteras de África? Y cuando hay una guerra civil, ¿no es cierto? Si no, no. Sí, Una desgracia, ¿no? Cada vez que menciona algún país de afuera de América Latina, no lo es por algo bueno, sino por algo malo. Si no, no nos enteramos. Dice sí, simetría cultural.
En el caso de ustedes, porque también pusimos mucha plata, dice el de Herley. Pusimos campos, discos, campos VIP cuando vienen, remeras, pines. Nunca había un inglés con un disco de Le Bon o un gorro de la renga. Ni lo vas a ver, dice Paul, porque de eso se trata. Escuchen ahora. Cultura, comercio y lenguaje. Acá hay como un triángulo, ¿no? Cultura, comercio y lenguaje. Quien domina culturalmente, domina comercialmente. ¿Mm? La hegemonía cultural y la hegemonía comercial van juntas. Hacemos música para que guste y para que gasten plata. Y si encima hablan nuestro idioma, ya está. Porque por eso seguro que hay institutos de inglés en el conurbano que se llaman Oxford o Cambridge. Y el de Harley dice, y no hay ningún instituto de castellano en Londres que se llame Florencio Varela. ¿Entendés? ¿Qué hacemos? Y Paul le dice, primero pensá, cuando no se puede por la fuerza, se puede por el comercio o la cultura, o viceversa. Nosotros usamos todas, dice Paul. Y no es que sepamos nada ni dejemos de apreciar cosas de otros países. De hecho, vamos, los estudiamos con antropólogos, con agrimensores, lo que sea. Y si hay que llevarse cosas por un museo, también. O sea, se llevan las cosas para el museo allá, como Egipto o la India, ¿no? Así estudiamos y conocemos al resto del mundo, pero solo la parte que vale la pena y nos conviene. ¿Qué podemos hacer para tener más simetría cultural? Fascinar, le dice. Lo que pueden hacer es fascinar, digamos que fascinar. Nosotros fascinamos con música, con deportes, con el idioma. El que mejor fascina, más domina. Somos buenos fascinando. Vayan, dice, armen una fascinación y ganen. Y esto lo dice por Cristina, cuando le dijo, no sé a quién, a Macri, armen un partido y ganen. Entonces le dice, armen una fascinación y ganen. Gracias, Paul, le dice. Pocos van a creer esto que estuvimos hablando. Ojalá algún día pueda ser de otra manera, que te deje de ser así, que esto termine. Y Paul le dice todo, concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Es la canción de... Ahí entró alguien más. Por suerte, no escuchó toda la historia. Qué bien, le dice, ¿lo conoces? Y bueno, y después conoce otro, ¿no? Bueno, y después hay una reflexión. Ya está, la reflexión no se las leo, si quieren se compran el libro. Bueno. Esto es de... Lo vendiste bien. Lo vendí. Bien. Ahora, ¿con qué empezamos? Pensé empezar con esto, miren. Les comparto la pantalla. ¿Ven ahí? ¿Ven Estaba compartiendo. Ah. ¿Está ahí o no? Sí, un Twitter. Sí. Este es Shine McShine, ¿lo ven? Sí. A estas alturas muchos ya habréis oído lo que está pasando en Texas. Una tormenta de aire gélido sin precedentes que ha dejado a millones de personas sin energía ni agua corriente. Pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Os los cuento en este hilo. ¿Va? Sabían lo que pasó en Texas, ¿no? La gente está sin energía, todo un quilombo. Sí, pero ¿no son productores ellos? Sí, bueno, ahí está el tema. ¿Ellos quién? ¿Texas o los privados? Y acá nos metemos en la clase. Como bien es sabido, Texas es uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, donde sus políticos de un tiempo a esta parte han hecho bandera de los preceptos libertarianos de el gobierno es el enemigo del libre mercado y han obrado en consecuencia. No en vano, algunos de ellos presumían, se me escucha, ¿no? Porque yo escucho mucho ruidito. No, se escucha. Igual se ve también. No en vano, algunos de ellos presumían sin demasiado pudor que ese estado era donde menos impuestos y revoluciones había en el país, como que se jactaban de ser, siempre va poniendo la fuente, ¿no? Somos un estado que cobra menos, anoten por favor, impuestos y regulaciones, dos palabras clave. Fue precisamente en el ámbito de la energía, justo ver que me lo acabas de decir, donde el gobierno de Texas puso mayor énfasis, iniciando una campaña en 2002 que desregularía completamente el sector, dejando que el libre mercado tomara las riendas y beneficiara a todos. No sé si escucharon hablar por ahí de la teoría del derrame. Para evitar regulaciones federales, ustedes saben que ellos como nosotros son un país federal y bajan líneas del gobierno central, Texas
se desconectó del sistema eléctrico nacional. Ustedes también saben que acá también tenemos un sistema eléctrico interconectado nacional. Para sorpresa de nadie, los texanos acabaron pagando más en su factura que sus vecinos, como evidencia este informe de 2014. Bueno, pueden entrar. 6. Como parte de las políticas regulatorias, el gobierno también canceló cualquier incentivo a las empresas energéticas para construir reservorios de energía, especialmente gas natural, para hacer frente a situaciones de picos de demanda. Es decir, no vamos a cobrar incentivos para que las empresas, no vamos a pagar de más y que vengan y que apuesten. Y sin incentivos, o sea, el Estado no intervino, nadie los construyó. Así podían ofrecer la energía más barata, dijeron. Y aquí es donde aparece la mayor tormenta de aire frío en la historia del Estado. Y ahí muestran un planito de la tormenta de aire frío. Una de las consecuencias del calentamiento global es la disrupción del vórtice polar, una masa de aire frío que en condiciones normales se queda en el Ártico, pero que debido a la crisis climática ha empezado a desestabilizarse y a adentrarse hacia el sur. Y ahí vemos el vórtice polar, ¿no? Tan al sur como el estado de Texas, el muy desregularizado estado de Texas. El resultado, las tuberías de gas natural, obsoletas y mal mantenidas, se han congelado dejando a millones de habitantes sin luz ni calefacción a temperatura récord de hasta menos 20 grados. Las carreteras también se han congelado. La comida en los supermercados ha desaparecido y para añadir sal a la herida, las tuberías de agua corriente también se han roto, provocando que casi 12 millones de personas estén sin agua potable. Siempre está la fuente, ¿eh? En el medio de todo esto, de este embrollo, el alcalde de Colorado City escribió un post donde llamaba a las víctimas de la tormenta vagos que solo quieren Paquita, que no sé qué es Paquita. Y decía que el Estado no les debe nada, buscaos la vida, sí, en serio. Bueno, acá lo pone. Este no lo entendí bien. Quiero que sepa que estoy leyendo en vivo sin haberlo preestipulado antes. El alcalde acabó dimitiendo ante la indignación popular. Acá se va. Mientras el senador por Texas, Ted Cruz, cogía las maletas y se iba a Cancún con su familia dejando a sus electores morir de frío. Ah, sí, salió en las noticias. Mientras Cruz se tostaba en el sol de México, decenas de texanos morían de frío en sus casas y más de 500 personas sufrían envenenamiento por monóxido de carbono al tratar de calentarse con lo que buenamente podían. Simultáneamente, yo termino, el precio de la energía se disparaba en un 10.000%. Lejos de esconderse por vergüenza, algunos CEOs hablan de haber cantado bingo y se frotaban las manos pensando en el dinero que repartirían entre sus accionistas, por la energía que iban a cobrar a precios exorbitantes. Los políticos republicanos, en lugar de disculparse y asumir parte de su responsabilidad en la catástrofe, se han replegado a su mundo de postverdad echándole las culpas de la energía eólica, como bien lo explica aquí Krugman. Último, y esta es la historia de cómo uno de los estados más ricos del país, más rico del mundo, está sumido en el caos y abandonado a su suerte, a sus habitantes al frío y la muerte sin que ninguna mano invisible baje de los cielos a arreglarlo. La mano invisible, ya saben, es por la mano invisible del mercado, ¿correcto? ¿Cómo hago para dejar de compartir mi pantalla? Acá. Porque no sé si saben esa teoría que la habrán visto en economía de que el mercado actúa por sí solo y se autorregulan las cosas. Lo habrán estudiado, ¿no es cierto? Bueno, cuando nosotros estudiamos, no sé qué parte, hasta dónde vimos o qué pudimos ver respecto de las revoluciones, lo que yo intenté explicarles, están ahí, ¿no? Lo que yo intenté explicarles era que en realidad los estados nacieron de la mano de la creación de los impuestos y el monopolio de la fuerza física. Y sin impuestos, tributos, ni el monopolio de la fuerza física, no hay estado. Eso no es ni bueno ni malo. Vamos a hablar de estado como un estado de situación en donde hay monopolio de la fuerza física. ¿Y esto por qué pasó? Bueno, uno era más fuerte que otro, y el que se constituyó como el más fuerte fue el que creó el reino. ¿Se acuerdan que les hablé de esto? Y al crear el reino, le decía a aquellas personas que quedaban adentro del reino, bueno, yo los protejo en su propiedad, pero ustedes se despojan de sus armas, y yo soy el que voy a garantizar propiedad, libertad, seguridad. ¿Bien o mal? O sea, esto hubiese sido imposible
sin la existencia de los tributos, porque justamente era mediante esos tributos que se pagaban que se garantizaba libertad, propiedad, seguridad. ¿Qué tipo de libertad, qué tipo de seguridad, qué tipo de propiedad? Bueno, esto fue una tensión constante entre las monarquías absolutas y quiénes, y la clase burguesa. Porque la clase burguesa, ustedes no lo pongan personificado en una persona, todo es cambiante, nos va tocando todo el tiempo ocupar distintos roles. Un día sos burgués y un día sos trabajador, un día sos acreedor, otro deudor, un día sos gobierno y un día sos oposición. ¿No es cierto? O sea, cuando la burguesía se sintió muy poderosa, tanto que sintió que podía prescindir de la monarquía absoluta, dijo, echemos a los reyes y autogobernémonos. Y en este autogobierno, ¿cuál es la idea? Paguemos el impuesto mínimo como para autoprotegernos a nosotros. Y repartamos el botín. ¿Cuál es el botín? La tierra. ¿Sí? Y en general asociamos propiedad privada a la tierra. Uno podría pensar que propiedad privada es mucho más que la tierra. Y el concepto de propiedad privada es más amplio. Así lo entendió la Corte y lo pueden buscar y lo dejé en algunos textos que están por ahí. Y es un tema que verdaderamente me aburre hablar en sentido amplio o en el sentido restringido de la propiedad. Hay propiedad de mil maneras. La propiedad intelectual, la propiedad material, por supuesto, pero siempre cuando hablamos de propiedad, hablamos básicamente de los bienes y sobre todo los bienes registrables. ¿Sí? ¿Cuáles son los bienes registrables? Los bienes inmuebles. Y bueno, los muebles como los autos. Pero básicamente es la tierra y el acceso a la vivienda. Y también las fábricas y todo lo que es la producción. Y ahí aparecen las tensiones. ¿Entre quién? Entre los propietarios de tierras y de fábricas y aquellos que son vitales para la manutención del Estado y la convivencia pacífica, ¿sí? Y una fuerza que gobierna que tiene que redistribuir de manera X para que no se le desbande todo. Y lo digo así en forma genérica, para que no se les desbande todo. Puede ser porque tiene un gobierno que tiene muchas ganas de distribuir, porque lo hace con militancia y convicción y vocación, y un gobierno que no quiere que se le vaya de las manos porque no quiere que se le vaya de las manos. ¿Qué significa que se le vaya de las manos? Que por falta de vivienda, por falta de acceso a los alimentos, la gente salga a las calles a protestar en un sentido de supervivencia, y entonces se desata una guerra civil. Entonces, gobernar es redistribuir para mantener la paz social. ¿Sí? ¿Se entiende esto que quiero decir? Uno lo puede hacer con ganas y convicción o lo puede hacer de manera, digamos, obligada, diría yo. Llegué a un puesto de poder X o ejerce un puesto de poder que no es precisamente siempre el puesto representativo de presidente o primer ministro, y en este lugar en donde estoy, porque también puede ser un empresario con algún criterio, digamos, de dirigencial, y llegué a esta posición por H o por B, y tengo que tener alguna responsabilidad por el puesto que ocupo. No puedo desabastecer. Ni siquiera en beneficio. Piénsenlo en el caso de un empresario productor de alimentos. ¿Sí? Mirá, si vas a desabastecer los supermercados, la gente va a salir a la calle y al final va a ser peor. Van a ir a saquear. Entonces hasta una clase dominante dirigencial dice, pará, yo tengo una empresa que tiene el control del 80% de los alimentos, mejor que baje los precios para que esto no se desmadre. Y entonces sin gobernar estás gobernando. O sea, sin ser legitimado democráticamente estás gobernando. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces uno en ese sentido dice, bueno, tengo que resignar un poco de mi propiedad a cambio de la paz social. Y otro puede ser un gobierno interesado que asume sin ser rico o siéndolo, no importa. Trump, qué sé yo, es muy multimillonario. De hecho, en general, quienes hacen política hoy, la mayoría son millonarios. Y si no, no pueden acceder. Pero tienen la convicción de querer redistribuir porque tienen la idea de que así hacemos a la grandeza de la nación o hacemos lo mejor para todos y todos. Bien, entonces,
una u otra cosa da lo mismo, la tensión se da siempre entre una fuerza central con un gobierno a cargo del control del Estado, ¿correcto? Y un grupo de propietarios de fábricas, de tierras, de empresas, del sistema financiero, de todos aquellos que creemos en lo que tenga valor, que puede no estar dispuesto a resignar esa propiedad. ¿Se entendió, no? Tal vez lo dije muy rápido. Pero digamos. Sí, te iba a pedir si lo podías repetir porque. Y perdón, exageré, me fui a la mierda. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasó, Juan? Estuve leyendo esa estupidez de Saborido que no tenía nada que ver. Aunque tal vez si la fino algo tiene que ver. Porque la creencia también, o sea, ¿por qué creemos en el dólar? Y ahí también, ¿no? Está esa asimetría de la moneda. ¿Por qué no creemos en el peso y ya? Y ahí también podría tratarse una discusión. Y entonces me embalé con eso, perdón, y entonces estoy yendo muy rápido. Todo bien, no hay problema. No, además porque no sabía cómo empezar y bueno, más o menos que se encauzó. Bueno, decía, la tensión siempre se da entre los propietarios, y ahí ustedes saquen flecha, propietario de bienes y servicios, de tierras, de productores, de empresas fundamentales para la manutención de un Estado, ¿correcto? Con sus habitantes, por supuesto. Y las fuerzas gobernantes. Por eso les leí el ejemplo de Texas de lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una clase, escuchen lo que pasó en Texas, para que se entienda que pasa en muchos países. Una clase económicamente dominante logra también imponer sus ideas dominantes. ¿Y cuáles son? Las del supuesto libre mercado. Olvidándose que lo que dio origen al Estado justamente fue la política, lo que dio origen al Estado fueron los tributos, ¿sí? Lo que dio origen al Estado fue que una fuerza superior pudiese conquistar a fuerzas menores, que también eran propietarios, ¿sí? Y les dijeran, si vos me pagas impuestos, yo te garantizo que dentro de ciertos límites vas a acumular riqueza, como cuando Alberto Fernández dice, yo quiero que a los empresarios les vaya bien. ¿Eso qué significa? Necesito que les vaya bien, pero que paguen los impuestos para que yo pueda redistribuir. ¿Y qué pasa con los propietarios en Texas de estos bienes básicos fundamentales? Dicen, no, imponen sus ideas de libre mercado olvidándose de los antecedentes que le dieron origen al Estado, creyendo que es, como decía Adam Smith, que no lo decía tal cual así, que también se quedó un mito alrededor de Adam Smith, pero no importa, tomémoslo como mito, que si cada uno hace de manera egoísta lo mejor que sabe hacer, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a haber mucha producción de todo y va a haber de todo para todos y todas. Él decía todo, pero ahora podemos decir todos y todas. Y cuando le preguntaban, ¿pero cómo es posible esto, Adam? Bueno, porque hay una mano invisible, decía él, que hace que el mercado se autorregule. Es mentira eso. Ese es un supuesto teórico que no existe. Y lo sabemos que es así. Lo sabemos porque han pasado recurrentes crisis durante el siglo XIX, sobre todo, del XIX para atrás, del siglo 0 al 19, del año 1000 o el 10, ponenle, al 19, y con la crisis del 29, ¿la conocen esta? Sí, la conocen. Con la crisis del 29 se rompe este famoso mito de la economía liberal. Y salen a la luz, ¿qué cosa? Las capas subterráneas de gente que la está pasando como el culo. Ya la pasaba como el culo. No es que no. Pero como una clase dominante, sus ideas no prosperan. Sus líderes no prosperan. El marxismo, el socialismo, el sindicalismo, son vistos como cosas negativas. ¿Siguen esta idea? Entonces, ¿qué pasó a partir del 29 en adelante? Se empieza a discutir, ya sí, no dentro de los sectores populares que ya lo decían, sino dentro de las clases acaudaladas, que eran las clases dirigenciales, que eran los dueños del mundo, la idea de que el Estado debería intervenir en la economía. Y esto es algo que rompe entonces un poco la hegemonía liberal de los años 20 y pasamos entre el 30 y el 50 a la intervención del Estado. Acá vamos a hacer algún asterisco, a la intervención del Estado para regular.
Pausa. Uno acá diría, ¿pero qué? ¿El Estado antes no intervenía y regulaba? Sí, claro que intervenía el Estado, pero regulaba para los más ricos. No es que no regulaba y no intervenía, no es que no cobraba impuestos, pero ponía la plata ¿en dónde? En las capas más altas, no en los sectores populares. El Estado, por ejemplo, no intervenía para crear vivienda. El Estado no intervenía para dar más salud, solamente intervenía para qué? Para mejorar el sistema de justicia y reprimir mejor, ¿correcto? Para hacer mejores caminos para el traslado de las mercaderías, los trenes para que fluyan, vayan y vengan, o para conquistar otros territorios, pero no intervenía, por ejemplo, con empresas públicas. El Estado, por ejemplo, tenía que ser dueño de la energía. Y de un día se dieron cuenta, sí, che, si no regulamos la energía, lo que va a pasar es que, bueno, la mitad de la población se va a quedar sin energía, porque va a ser muy caro y no la vamos a poder pagar. ¿Y sí qué pasa si la gente se queda sin energía? O sin alimentos, porque son muy caros y no lo puede pagar. ¿Qué pasa cuando la gente se empieza a morir de hambre? ¿Qué hace? ¿Se queda sentada en su casa esperando que llegue Santa Claus? No, sale y rompe todo, ¿o no? Eso es lo que humanamente hacemos en un instinto de supervivencia. Entonces, entre el 30, el 40 y el 50, ¿qué dicen? Che, Keynes, ahí está, ya ustedes ya lo tienen, ¿no? El New Deal, ya lo saben. Bueno, hagámoslo por nosotros mismos. Esto se discutió en todo el mundo, nosotros también tuvimos nuestro periodo de discusión, que es el periodo que va del 30 al peronismo, 46. Miren, por ejemplo, lo que decía Scalabrini Ortiz, que les tengo que dejar un texto de Scalabrini Ortiz, después se los dejo. Espérenme. Agarré otro libro, para. Un chiquitín, ¿eh? Un texto de Scalabrini Ortiz que se llama... Bueno, esto es por no tenerlo marcado, ¿se dan cuenta? ¿Por qué hice esto? Me confié. ¿Ese lo tenés en PDF? Sí, lo tengo. ¿Se los paso? Se los tengo que pasar, ¿no? Bueno, se los voy a pasar. Esperen. Me van a No. abierta la respuesta, pero sí. Está en el WordPress, ahí lo mando. Ah, acá está. Acá está, y ahí lo busco y se los comparto. Scalabrini Ortiz dice, no olvidemos, y ahora les hago toda la referencia, que aquello que no se legisla explícita y taxativamente a favor del débil, o sea, lo que el Estado no dice expresamente, queda legislado implícitamente a favor del poderoso. No es el poderoso quien necesita amparo legal. Él tiene su ley en su propia fuerza, el poderoso. De esta diferencia de apreciaciones prácticas se olvidaron los constituyentes del 53. Es decir, hay que legislar e intervenir para los menos poderosos, porque el mercado siempre está a favor de los más poderosos, porque son los que controlan en la relación de fuerzas. Este sería un poco la discusión que se armó. Ahora voy a compartir el texto de Scalabrini Ortiz. Un poco la discusión que tuvo lugar a partir de los años 30, que es la discusión sobre la crisis del liberalismo, la crisis del parlamentarismo, la crisis del libre mercado, y es el periodo que llamamos de intervención y de estatalismo. Ustedes lo saben, a mí lo que me gustaría es remarcar que no es que el Estado no intervenía, pero ahora es como que el Estado redirecciona el sentido de su intervención. A mí me gustaría que lo expresen con estas palabras, no que digan sencillamente, bueno, a partir de la crisis del 29 o de 1945, el Estado interviene en la economía. No, a mí me gustaría, tengo lloro en la garganta, espera. A mí me gustaría que dijeran, el Estado redirige
Lo había dicho mejor hace un segundo. Reorienta la intervención en la economía en favor de los que menos tienen, de manera tal de lograr un equitativo desarrollo del conjunto. ¿Eh? Es decir, vamos a proteger a los territorios más desfavorecidos, a las poblaciones más desfavorecidas, de manera tal de lograr un equilibrado crecimiento armónico del conjunto. ¿Está? Esto, bueno, en Argentina se dio a través de la agrupación Forja, por ejemplo. ¿Escucharon sentir Forja? F-O-R-J-A. O sea, y todos los socialismos y de diferentes formas, y los que serían los nacionalismos, ¿sí? Tuvimos muchos tipos de nacionalismos acompasados con lo que pasaba en el mundo, hasta que en Argentina llegó el peronismo y en otros países se desarrolló de otra forma. ¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea, son debates que tuvimos nosotros y que tuvieron en todos los países. Y ustedes seguramente en la Facu lo hayan visto en Historia de Economía, no sé, ¿en qué materia lo vieron? Historia económica, social y general, puede ser. Esa, por eso, en Historia Económica, Social General, pirim, pim, pim. Y en nuestra materia deberíamos verlo con su correspondiente correlato en la Constitución. Entonces, este debate, ¿cómo se cristaliza en nuestro derrotero constitucional? Es decir, ¿cómo estas tensiones se manifiestan en nuestras constituciones? Bueno, claramente el debate está, o la tensión, que es de las cuales les comencé a hablar al principio, se da entre la Constitución originaria de 1853, ¿sí? Y la reforma, hoy sin vigencia, lo va a decir Belén, ya le leo los labios, por supuesto, de 1949. Qué importante es la cámara, porque si no, no veo que me están siguiendo, pero Belén me está siguiendo atentamente. Que ya hablamos, Belén, a todo esto, no sé en qué clase de la reforma del 49, si fue acá. Mirá, lo vimos, vos no estabas, pero cuando vimos Poder Constituyente, les compartí los retazos de concepto de propiedad, función social de la propiedad, de capital, las dos filminas que tenías del 38, 39 y 40. Claro, que fue lo que hicimos para esa clase especial, nos quedó. Claro. Ahí, sí, pero digamos, a ellos se los mostré. Sí. Después se los compartí, yo no quiero extenderme. Vamos a decir que esta clase son como pinceladas, ¿vieron? Porque si después hacemos otra, quiero que sea de coparticipación. Son pinceladas de la concepción genérica. Pero ahí, en la reforma del 49, lo que se pone en discusión, justamente, vamos a decirlo ahora, presentación oficial, es el artículo 17 de la Constitución, ¿sí? Respecto de la propiedad y el límite al ejercicio de propiedad por parte de aquellos que tienen propiedad, y el límite estaría dado por lo que llamamos la función social de la propiedad. Y acá por propiedad entiendan no únicamente un lugar, no entiendan únicamente por propiedad esa casa que está ahí y yo quiero hacer la autopista, porque ese es el ejemplo más sencillo, idiota. Sí, quiero hacer una autopista, entonces voy a tirar la casa para que pase la autopista, y entonces ahí la clase debería enfocarse claramente en cómo se expropia, con una ley del Congreso que dice para qué la voy a expropiar, y que es muy delicado el tema de expropiar, porque el Estado no se debe abusar, y piripipí, para papá. Piense en propiedad en un sentido un poco más amplio, por favor, les digo, para que tenga sentido la clase. Piense en propiedad, vuelvo a repetir, les dije antes, pero vuelvo a hacer insistencia para que lo anoten, en todos los empréstitos, ¿sí?, que hacen a la vida de un Estado y su sociedad. Es decir, la producción de bienes y servicios fundamentales para la existencia del Estado. Fundamentales para que esto no derrape. La energía, los servicios elementales como son los servicios financieros de los bancos, ¿sí? Porque creemos en el valor de la moneda, y cuando hay corrida a cambiar y la gente corre, esa corrida genera, bueno,
Luego, la desesperación, y la desesperación trae la violencia, gente en las calles, golpeando. Lo vivimos un poco en el 2001, de alguna manera, el 2002. Y también piensen en la producción de energía. Y piensen también en las empresas de energía que son fundamentales en cuanto a los valores que cobran en las tarifas. La gente no se puede quedar sin energía. Y también pueden acá incorporar también como concepto de propiedad a los bienes y servicios respecto de la comunicación. Hoy, un derecho humano fundamental la comunicación. No podemos pensar hoy a una persona incomunicada de alguna forma porque deja de existir, como estábamos diciendo recién. Teléfono, internet, transporte, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que algunos tienen como propiedad y ofrecen como servicio o empresa, y que el Estado de alguna manera tiene que regular, intervenir, controlar. ¿Para qué? Para que no se vaya toda la mierda. Así, para que les quede bien clarito. Y cuando yo les digo para que no se vaya toda la mierda, para que se despierten también, significa que vos podés ser un gobierno que tiene ganas o un gobierno que no tiene ganas, pero por una u otra lo vas a tener que hacer porque se te va toda la mierda. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, si vos le das los negocios, como hizo Macri, tomar, Anguren, te dejo el Ministerio de Energía, haz lo que quieras, listo, te meto las tarifas al 10.000%, tranqui, no pasa nada. La gente sale a la calle a protestar porque no se puede calefaccionar en el invierno, las empresas que cierran porque tienen tarifas de gas irrisorias no pueden producir, y si pueden producir, sube el pan y sube la harina, ¿entienden, no? Entonces no podés acceder al alimento porque suben las tarifas de energía, y ustedes tienen que saber que desde los años 20 sabemos con las teorías desarrollistas, esto no sé si lo vieron en la historia de las economías, de la materia esa que tienen, que dijo Luana, que la energía es el 50% de los costos de la producción de los bienes y servicios, y si no controlamos la energía somos un país pobre, esto lo decía Mosconi, y ahí están las teorías desarrollistas de Cardoso y Faleto, y ahí estuvo el gobierno con más y con menos de Frondizi, ¿correcto? De que teníamos que producir energía sí o sí, y ahí, por ejemplo, por eso no se entiende la de Macri cuando le da el Ministerio de la Energía al dueño de la Shell. Y los librecambistas que dicen, me acuerdo en la época de Cavallo, se tienen que acordar, no, es lo mismo producir petróleo o producir caramelo, lo importante es conseguir petróleo barato. Y si un día nos quedamos sin petróleo y no nos lo quieren vender, ¿qué hacemos? Ah, nada, no es grave, ¿no? Y también, por ejemplo, hoy ya quedó más expuesto, más que nunca expuesto, la salud de la población, salvo que querramos que se nos mueran todos. Por ejemplo, Argentina está desarrollando una vacuna en la Universidad de San Martín. Está bien, está llegando tarde, pero ¿va a desaparecer el coronavirus el año que viene? No, es importante que el Estado desarrolle una vacuna y que intervenga en la salud para desarrollar una vacuna, porque no podemos ir comprándole la vacuna a Estados Unidos o a China o a Rusia, el que quiere, o a la India. Podemos comprársela ahora de manera subsidiaria, rápido, para salir del paso, pero el año que viene tenemos que tener la nuestra. O vamos a gastar todos nuestros dólares en comprarle vacunas a China. ¿Entiendes, no? O yuanes. Y me fui a la mierda, ya sé. Quería leer esto ¿de quién estoy leyendo ahora? No, ahora estoy leyendo de John William Cook. Perdón que tiré autores así. Ustedes después anoten todo esto, van hilando, después ustedes van hilando. ¿Quién era John William Cook? John William Cook fue en la época en que el peronismo estaba proscripto, no sé si saben. ¿Saben esto? Esta historia que les cuento, de la proscripción del peronismo. Fueron como los 18 años que River no salió campeón. Lo mismo, pero con el peronismo. Fueron 18 años de proscripción. De ahí la resistencia peronista. ¿Entre cuándo y cuándo? Entre el 55 y el 73, que Perón vuelve a la Argentina. Intenso periodo de la militancia, la resistencia, la épica. Bueno, John William Cook era un diputado que fue un diputado peronista de izquierda, casi amigo de la Revolución Cubana, de hecho viajó a Cuba para entrenarse y quería hacer un poco de mixtura entre la Revolución peronista y la Revolución socialista. Y fue el diputado nacional más joven que tuvo la Argentina, en su época tenía 25 años. Le decían el bebé, era gordo. El bebé porque era chiquito.
Y John William Cook era un intelectual en la época y escribió en el año 48 a propósito de la reforma del 49. ¿Por qué? Porque escribió su proyecto de constitución y además sobre todo lo que había que reformar de la constitución del 49, del 53, y entonces arranca diciendo, bueno, arranca explicando cómo nació la del 53, explica la del 19, ustedes lo habrán visto en la historia, la constitución de 1800, no sé si lo vieron, no importa. La constitución de 1819, que se termina en la batalla de Cepeda, que pierde, digamos, los porteños contra las provincias que están a la vera del río Paraná y el río Uruguay. Bueno, no importa eso. Es la batalla de Cepeda de 1820, cae esa constitución del 19. Después tenemos la constitución del 26, de Rivadavia, unitaria, que quería controlar el puerto desde Buenos Aires. También esa constitución cae con la entrega de lo que sería Uruguay, la banda oriental, y ahí viene el periodo de pelea entre los caudillos provinciales y el centralismo porteño, y dice Cook, la constitución del 53 tenía muchos errores. Esto que voy a leer, la verdad, no está tan bueno para el aporte de la clase, pero se los leo nada más que para ponerlos en situación de época. La constitución del 53 tenía muchos errores. Está inspirada en el proyecto de Alberdi. ¿Alberdi lo tienen? Tiene una calle. Alberdi, a través de en sus fuentes secundarias, como el proyecto de Rossi, o sea, Alberdi lo sacó del proyecto de Rossi para Lucerna, la constitución de Suiza, o también Alberdi se inspiró en la constitución chilena del 33, que a su vez está inspirada en la constitución del 26, y también está inspirada en la constitución, la de Alberdi, en la de California de 1849, que tenía como base principal la de California, la de Estados Unidos. Esa era de 1787. Que Alberdi había tomado la traducción de un militar venezolano, García del Sena, que estaba plagada de errores, dice Alberdi. No, Cook. Porque este buen señor, García del Sena, que había copiado la Constitución de California, ignoraba algunos rudimentos del idioma inglés, es decir, no sabía hablar inglés, la tradujo más o menos como pudo. Ustedes pueden pensar, pero ¿cómo es posible? Y es posible, es de otra época. Y carecía de conocimientos jurídicos, además, como él mismo, el señor García del Sena, lo reconoció un tiempo después. Yo no sabía una mierda, ni de jurídico, ni de inglés. Y de ahí tomó Alberdi la Constitución del 53, las bases. Tanto es así que en nuestro texto perciben quienes hacen una exégesis errores de traducción, que Alberdi transcribió las bases a partir de este señor del Sena. Y bueno, y ahí Cook empieza a hablar de qué artículos había que reformar. Uno muy importante, por ejemplo, el artículo 26. El artículo 26 es el que habla de la libre navegabilidad de los ríos. Lo menciono ahora porque hoy se está poniendo en discusión, porque vence una concesión de una cuenca, y se está hablando de si vamos a tener una cuenca propia controlada por el Estado o vamos a dejar en manos de los privados el control de las mercancías que van por el río Paraná, ¿sí? Que es la cuenca acuífera más importante que tenemos, que lleva a las provincias del litoral. Y bueno, ¿qué van a querer los privados? Que el control de las mercancías esté en manos de los privados, así nadie controla. ¿Y qué plantean los más, los que tienen ideas intervencionistas? No, que el Estado controle la cuenca y el control de las mercancías porque así se van menos impuestos. Lo digo porque lo van a leer por ahí. No sé cómo se llama la cuenca. En el artículo 26 se declaró que los ríos eran libremente navegables. ¿Por qué? Porque había que privilegiar el libre mercado, pero que los ríos fueran libremente navegables. ¿Saben lo que generó? Que las provincias que estaban más lejos tuviesen costos más caros en el transporte de las mercancías. Y eso las desfavorecía. Y lo que se estaba intentando hacer en el 49, que era justamente lo contrario, que pagasen más los que tenían mayores beneficios para equilibrar los costos. Y que fuese también un incentivo desarrollar en provincias más lejanas. ¿Siguen, no? Esto que digo. Lo mismo, o parecido, o pasó en el 94, cuando
Menem, para poder conseguir los votos de las provincias petroleras en la reforma de la Constitución, en el artículo, y ahí Bel, ayúdame, 126, no estoy seguro, dijo que las provincias eran las dueñas de los suelos y de la riqueza de sus suelos, es decir, que todas las provincias que tenían petróleo eran los gobiernos de provincia, o las provincias en realidad, las dueñas de ese petróleo, y las dejaba a las provincias establecer sus propios acuerdos con quienes, con los inversionistas extranjeros. Y es así que todas las provincias petroleras, por ejemplo, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y hay alguna perdida del norte, no sé cuál, hacen acuerdos con las empresas extractoras, por ejemplo, las minerales como San Juan, Mendoza, y San Juan, Mendoza y... ¿Cuál es de Cuyo? ¿La Rioja? No. La Rioja, Catamarca. La Rioja es minera, sí. Bueno, establecen acuerdos con empresas petroleras y mineras en las que las empresas tienen un presupuesto, las empresas privadas, un presupuesto que se llama presupuesto de la corrupción, en donde van y corrompen funcionarios locales para conseguir beneficiosos acuerdos para empresas privadas a cambio de miseria que le pagan a las provincias, pero que le hacen la carrera política a los gobernadores y gobernadoras de provincias que quieren después ser presidente o presidenta. ¿Entienden? Sería fundamental que el control de los suelos estuviesen centralizados en una fuerza única que estuviese bajo el control de todas las provincias, pero que tuviese la capacidad de negociar todos a la vez y no en acuerdos sectarios. No sé si entienden esta idea. Todo esto, y pasé por el 53, 49, 94, está en permanente discusión. ¿Por qué? Porque entre el 30 y el 45 volvieron las ideas intervencionistas para redistribuir. Entre el 50 y el 70 estas ideas se desarrollaron con fuerza. Pero ¿qué pasó a partir de los años 70? Y sobre todo los 80 con fuerza, a partir de la idea de los Chicago Boys, el consenso de Washington, Milton Friedman, Hayek, que fue Premio Nobel de Economía en 1979, vuelven con fuerza las ideas liberales de la mano de lo que vamos a llamar el neoliberalismo, que es una especie de no intervención de la economía matizada con algunos pincelazos de lo que podríamos llamar democracia liberal, si es que ese término existe. ¿Me están siguiendo? Perdón que estoy yendo muy rápido. Yo sé que estoy yendo rápido, pero bueno. Son debates viejos y nuevos a la vez. Esto se reedita todo el tiempo. Y como se reedita todo el tiempo, no hace falta que yo les venga acá con los debates de, no sé, Anthony Giddens, la tercera vía de los 90, o el famoso consenso de Washington, Ronald Reagan, los golpes en América Latina para imponer estas ideas, o las dictaduras sangrientas que también impusieron nuevamente estas ideas de la no intervención. ¿Por qué? Porque si hago todo esto, ya igual saben que bajo línea para el lado que me gusta, pero igual prefiero citárselos con textos viejos, para que vean que esto mismo que les bajo línea, ya se venía hablando del año del quinoto. Miren. Acá voy con Scalabrini Ortiz. ¿Les comparto el texto? ¿Quieren? Para que no se me pierdan. Bueno, toda mi pantalla. Compartir. Si quieren decirme algo mientras busco, hablen. Es el momento de decirme, Ezequiel, eso es una mierda todo lo que estás diciendo. Son todos corruptos, ya sé, y se roban todo, y vos estás defendiendo una manga de corruptos. Díganlo, así se sacan las ganas y yo puedo seguir tranquilo con lo que estoy diciendo. Pero mientras yo busco pueden decirlo para que no se pongan mal. Es ahora, abran el micrófono. Yo solo quiero preguntar si está grabando. No sé, supongo que sí. Sí, quédate tranquila. Okay. Igual no pierdan de vista el concepto de propiedad, ¿no? Que es transversal entonces en la discusión. Espera.
El capital, el hombre, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Busqué en general, porque ya lo tengo este texto. Va más lento porque ¿qué me está pasando? Está todo a la vez. Internet, no va. Acá estos textos son hermosos, ¿eh? Este de Tocqueville, por ejemplo, es bellísimo, este de Engels también. Bah. ¿Lo están viendo ahí? Sí, 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 sí. Bueno, claramente yo no tengo lo mismo que voy a leer, así que si nos parece, esperen un chiquitín. El tiempo no para. Esperen, ¿eh? He observado, he afirmado, pero estoy leyendo los inicios de párrafo para ubicarme yo. El tiempo, acá estoy. ¿Y no nos parece acaso oír a cada momento como un eco que repercute a través de 138 años la grande voz del padre espiritual de la Revolución de Mayo? ¿Están siguiendo, no? Estoy acá. ¿Ven mi mouse? Acá estoy. sí, sí. Algunos de los conceptos de Mariano Moreno. ¿De qué nos va a hablar acá Scalabrini Ortiz? Bueno, de lo que piensa Mariano Moreno sobre la intervención del Estado y de lo que pensaba Alberti sobre la intervención del Estado. Estamos hablando de Mariano Moreno, el creador de alguna manera del primer gobierno patrio, 1810, y de Alberti, unos años después, el momento de consagrar la Constitución. ¿Está lo que estoy diciendo? Algunos de los conceptos de Mariano Moreno que han llegado hasta nosotros parecen una voz de estímulo, dice Scalabrini Ortiz, para la orientación en que el general Perón enfoca la reforma constitucional. Es decir, podemos leer lo que se está proponiendo en el 49 ya en la conceptualización que hacía Mariano Moreno cuando él hablaba en la época de la creación del primer gobierno y en las tensiones que habían con quién, con Saavedra, que era el presidente de la primera junta que lo mandó a matar. Y lo mata en un episodio extraño en alta mar, cuando Mariano Moreno estaba en una misión viajando a Inglaterra. No sé si sabían eso. Mariano Moreno nos dice, los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus intereses y derechos y no deben fiar sino en sí mismos. Es decir, tienen que confiar en sí mismos y no en otros. Por ejemplo, ¿quién? Los extranjeros. El extranjero no viene a nuestro país a trabajar. ¿Vieron lo que recién les leía de Paul McCartney al principio de la clase? Comercio, cultura, ¿van de la mano? El comercio, habla de los ingleses acá Mariano Moreno, no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse, dice. Recibámoslo en buena hora, aprendamos a las mejoras de su civilización, es decir, saquemos de ellos lo que es bueno, aceptemos las obras de su industria y franquémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas, pero miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en medio del embelezamiento que les habían producido chiches y avalorios. Es decir, no se dejen llevar por el canto de las sirenas de esos que nos dicen, yo vengo a ofrecerte lo mejor, vos dejame que yo haga con mi ley. Y acá entonces va a hablar Mariano Moreno de lo que deberíamos no tener en cuenta de lo que los ingleses nos proponen, que era justamente el libre cambio. Mariano Moreno nos dicta normas de una clarividencia que sorprende, por su estudio paralelismo, y dice acá, entremos por principios combinados para desenvolver que el mejor gobierno, forma y costumbre de la nación, es aquel que hace feliz al mayor número de individuos. Es decir, el mejor gobierno, yo voy a decirlo a la luz de hoy, no es el que lleva mejor las cuentas públicas, es decir, el que no tiene déficit, sino, Mariano Moreno nos dice, aquel que hace feliz al mayor número de individuos. Y que las fortunas agigantadas en pocos individuos no solo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil,
cuando no solamente con su poder absorben el jugo de todos los ramos del Estado, sino también cuando nada remedia las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad, demostrándose como una reunión de aguas estancadas. Y dice, acá, esperen, esperen. ¿Por qué no me lo marqué? Yo estoy buscando la parte donde Mariana habla de el desarrollo de las industrias por parte del Estado. No quiero. Bueno, la verdad que es largo para leer. Bueno, se los dejo para que lo lean solo. Pero en un momento, Mariano Moreno dice, es importante, porque no sé dónde. Acá en este texto que estoy leyendo con ustedes no lo tengo marcado, lo tengo en uno mío. Y si yo se los comparto en el texto, me pierdo. Léelo ¿Cómo? de ahí, del libro. Sí. Sí. No importa. ¿Saben qué? Es muy largo, estoy un poco cansado yo también. Bueno. Voy a salir de acá. ¿Puedo salir de acá? Voy a dejar de compartir. Perdón por no tenerlo todo esto. Ustedes después se lo leen tranquilos. ¿Está bien? Acá Mariano Moreno empieza a hablar de que es importante que haya industrias públicas, que regulen y que pipipí, para papá. Y después, y dice que dirigir, hay que dirigir de la libertad de la industria de manera tal de beneficiar a todos. Bueno, lo va explicando. Y después, de Alberdi, cita a Scalvini Ortiz, y dice, Alberdi, no participa, Alberdi, pero también, esto está en el texto de Scalvini Ortiz, no participa del fanatismo inexperimentado o hipócrita que pide libertades políticas a manos llenas para pueblos que solo saben emplearlas en crear sus propios tiranos. Es decir, Alberdi no estaba de acuerdo en que cualquiera fuese capaz de gobernar. Para Alberdi deberían gobernar los más instruidos y no aquellos que son tiranos que vienen acá con ideas demagógicas diciendo yo voy a repartir, porque repartir, dice Alberdi, nos va a llevar a la ruina. Esto lo digo porque es un discurso muy recurrente, ¿no? Que llamamos el populismo. Vieron que algunos dicen el populismo es peor que la pandemia. Vargas Llosa, si quieren, para no decir Macri. Pero dice Alberdi, pero deseo, escuchen, dice Alberdi, deseo ilimitadas y abundantísimas libertades para nuestros civiles, ¿sí? En materia económica, es decir, de adquirir, enajenar, trabajar, navegar, transitar y ejercer toda industria. Para esto sí, las mayores libertades. Y acá Alberti hace referencia a lo que va a ser después el artículo 14 de la Constitución, que es el artículo de las mayores libertades, sobre todo de usar y disponer de la propiedad. Alberti dice que el artículo 17, que dice que la propiedad es inviolable, en conjunto con el artículo 14, que dice que tenemos el derecho a usar y disponer libremente de la propiedad, es medular en el espíritu de nuestra Constitución liberal. ¿Entienden? Y en ese tándem, en el 14 y el 17, se juega todo. Son dos artículos irreformables. Por eso el 14 bis, que aparece al lado del 14, que viene a garantizar todos los derechos que tienen que ver con los gremios y con la asistencia y la intervención del Estado y la regulación del Estado en el capital del trabajo, es como si fuese un grano en la Constitución. El artículo 14 bis al lado del 14 es un grano que viene a manchar, qué sé yo les podría decir, una Constitución pura, bella, de ojos claros y rubia, ¿entienden? Y el 14 bis es como un negrito del conurbano que se metió ahí. Dice, ¿qué es este artículo de mierda? Bueno, esto, un grano en una Constitución que era bella. ¿Entienden? Está bueno. Dice Alberti.
el salario, escuchen, dice Alberti, no existía el 14 bis todavía, es libre por la Constitución, como el precio del trabajo y sus tasas dependen de las leyes normales de los mercados. Es decir, el salario no puede ser un tema de la Constitución. Alberti, cuando dice un tema de la Constitución, está queriendo decir, no es un tema de los gobiernos el salario. No puede haber un Ministerio del Trabajo, eso sería totalmente irracional. Cuando él dice, el salario no es un tema del Estado, está diciendo, o el salario no es un tema de la Constitución, está diciendo, el Estado o el gobierno nada tiene que hacer en la regulación del salario. Es decir, el salario lo regula el mercado manos libres, ¿correcto? Manos libres como cuando vas en el auto, manos libres. Manos libres. ¿Y qué hacemos cuando alguien viene y se queja por el salario? Bueno, el mercado autorregula. El Estado solamente aparece ¿cuándo? Para reprimir. Ahí sí. O sea, cuando alguien viene y hace una huelga, ¿qué hace el Estado con sus leyes? Bueno, son las leyes de la oligarquía. Lo criminaliza diciendo que la huelga es ilícita y entonces lo penaliza y lo interviene con derecho penal. Para los vagos la cárcel, ¿correcto? Para el planero, nada, no mantenemos vagos. Vaya y busques un trabajo. Y el precio del salario que lo fije el mercado. ¿Está? Esto era la concepción antigua, pero que está en permanente discusión. Dice Alberti, garantizar trabajo a cada obrero, escuchen, no se olviden que Perón decía, gobernar es dar trabajo. Yo digo en manos de Perón no porque adulo a Perón, digamos, porque es la idea de la época, porque dar trabajo después de los años 30, si quieren, Roosevelt, gobernar es dar trabajo. ¿Qué hizo Roosevelt? ¿Se acuerdan? Que no con el New Deal. Pone a la gente a laburar, que hagan algo, que la gente haga algo. Entonces, si quieren en manos de Roosevelt y no de Perón, da lo mismo. Acá, quien ponga el Churchill, si quieren, da lo mismo. ¿Qué decía Alberti? Garantizar trabajo a cada obrero, lo decía en el año 40, 1840, sería tan impracticable como asegurar a todo vendedor un comprador, decía Alberti. A todo abogado un cliente, a todo médico un enfermo, a todo cómico, aunque fuese detestable, un auditorio. La ley no podría tener ese poder sino a expensas de la libertad y de la propiedad. Es decir, Alberti decía, no podemos garantizar trabajo para todos, que de eso se encargue el mercado, porque si nosotros pretendemos trabajo para todos a través de las regulaciones estatales, lo que estamos haciendo es limitar la propiedad. Y después las ideas locas de los años 50, locas entre comillas, dicen el Estado tiene que ocuparse de dar trabajo. Y tenemos un plan de trabajo, un ministerio que se ocupa de asesorar y de dar trabajo. Entonces, ahí entra en tensión constante. Cuando llega un gobierno que le gusta que el Estado intervenga en la economía en los términos que nosotros lo conocemos, pone a funcionar el Ministerio de Trabajo de todas las formas posibles para dar trabajo. Y el Ministerio se ocupa de que la tasa de desempleo baje, ¿correcto? Y se ocupa de que el salario aumente. Como dice Guzmán, dice el ministro de Economía, lo hacemos por dos motivos. Uno, en sentido humanitario. Nosotros creemos que hay que dar trabajo, pero dos, porque además, dice Guzmán, si no damos trabajo para todos y no hacemos que aumente el salario, lo que va a pasar es que no va a haber demanda, y si no hay demanda no hay consumo, y si no hay consumo no hay crecimiento. Y sin crecimiento no hay recaudación, y sin recaudación no podemos solventar las cuentas públicas. Guzmán lo dice en el doble sentido, es decir, a las peronistas o a los del puertas adentro damos trabajo y aumentamos el salario porque es una cuestión principista. Pero a los que nos vienen a hablar de que nosotros tenemos que garantizar que las cuentas cierren, también tenemos que aumentar el salario, porque si no las cuentas fiscales no cierran. ¿Entienden todo esto que estoy diciendo? Bueno, yo igual creo que es bastante hasta acá. Pero cuando leen el texto de Carolina Ortiz, que ahí lo tienen en pantalla y ya saben cómo ubicarlo, va haciendo constantemente un tándem o un contrapunto entre Mariano Moreno y los empréstitos que serían fundamentales para el nacimiento de una nación, y Alberdi. ¿Y por qué Moreno y Alberdi? Acá con esto vamos a ir cerrando. ¿Por qué Moreno y Alberdi?
Porque Moreno fue el primero que tuvo como idea la creación de una nación. Es decir, antes de Moreno no hubo, porque no existía un gobierno patrio, ¿correcto? Es decir, la primera junta, el primer gobierno patrio, primer idea de un gobierno nacional. Y ahí el tipo desarrolló sus ideas como secretario de la primera junta. ¿Y por qué Alberdi? Porque es el tipo que inspiró la Constitución, que después le dio forma a lo que va a ser nuestro Estado actual, con nuestra Constitución actual, que con las sucesivas reformas y las sucesivas discusiones y las tensiones de los años 30, 40, 70, 2000 y hoy siguen vigentes. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y esto lo van a encontrar recurrentemente, porque más allá de que algunas cosas cambien, muchas no cambian. ¿Está más o menos claro todo esto? Yo creo que más allá de que fue un poco dispersa, mencionamos las cosas fundamentales, artículo 14, artículo 17, Constitución del 43, Constitución del 49, la intervención en un sentido u en otro, algunos autores fundamentales, ¿sí? Y esto les da pie para leer tranquilamente la propiedad, la función social de la propiedad, y en esas clases de apoyo que siempre algunos les da, no sé, sobre lo que es más específico de derecho, de qué el Estado puede, qué no puede, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y que ustedes en realidad con todo esto yo les dije, más lo que ven en las redes, en la televisión y la cabeza que les van llenando de otros lugares, armen, digamos, ustedes, cada uno en su foro íntimo, una concepción del mundo. ¿Está bien? No es que esto es la verdad, esto es mi verdad. Totalmente subjetiva, antojadiza, atravesada. ¿Está claro? Y no es pretencioso. Son 8:35, pienso que estuvo bien. ¿No? Sí. Yo tengo Sí, otra más. ¿te parece? ¿Cómo? No, si tengo otra más. Sí, ¿te parece coparticipación el Claro, claro. sábado? Sí. Ni lo mencioné con participación para no meterme. Porque si hablo a la boca, vieron, me pierdo. Claro, hoy fue propiedad. Sí. Ellos tienen Federico Gasipi y bueno, ahora sumamos esto. Que saben cómo buscarlo, pero si no, cualquier cosa preguntan, ¿sí? Es un amigo. Lolen es muy sencillito, muy sencillito. Tengo un discurso muy lindo del Papa. Totalmente, sí. Tengo un discurso muy lindo del Papa del año 2013, que se los dejo si quieren, sobre el capitalismo y el mundo y la propiedad. Muy lindo del Papa, Papa Francisco, en un discurso que dio en Bolivia. Miren, yo soy judío, nada que ver con el cristianismo. ¿O para qué? Es cortito y está bueno, sí. Sí. Lo tenía justo. Que se los paso si quieren ahora, así que genérico. Y entonces Compartimos por WhatsApp. les damos coparticipación, ¿está bien? Sí, ¿a qué hora? Y vamos a poner a las 10:30, porque antes no llego. ¿No? La cara del Vane. Bueno, 10. Sí, está bien. Si puedo 10. En teoría debería poder antes, pero qué sé yo. Si puedo 9:30, 9:30. Miren, les digo según cómo viene el domingo. Tengo que llegar, instalar a los chicos, que cada uno esté en su actividad, vieron que nadie me joda. Son muchas cosas. Pero bueno. 10:30. 10:30. Bueno, no sé, lo vemos. Y tengo que buscar un lugar por internet. No es fácil. ¿Listo? La otra es viernes, pero me parece que es más complicado. No. Sábado. Listo. Bárbaro. Bueno. Para, si quieren otro día no hay problema, puedo. O no hay otro día. ¿Yo porque viernes no tenés sociales? Pero este viernes. No, hay que tomarle un solo pibe que le toma Javier. Puedo este viernes. Mañana puedo. ¿Quieren mañana? Les doy mañana. No, hablen. Sí, por mí mañana porque viernes y sábado a la mañana no puedo. Así que se puede mañana, genial. No sé los demás qué opinan. Sí, yo también prefiero mañana. ¿Mañana a qué hora decías? Y más o menos misma hora, si puedo un poco antes mejor, que después tengo un asado.
Tipo a las 7. 6:30 podemos, tal vez 6 si llego también, si no 6:30, porque no. 6 mejor. ¿Está bien? Ok. Listo, ya está, mañana, ya está. Buenísimo. Che, ¿se entendieron más o menos todo o los volví locos y locas? Sí, muy general todo, pero no tan general. Pero así como dijiste vos, pinceladas, creo que no hay otro término mejor Está bien, para entonces la un cuadro, la clase. clase es un cuadro, listo. Me llevo lo del 14 bis, que es un grano, ¿eh? Bueno, listo. Nos vemos mañana entonces. Bárbaro, gracias. Hasta mañana. Chao, nos Nos vemos. vemos. Chau, chau. Chao, chao, Belén.